Buen día, es para mí un honor participar en el encuentro de divulgación científica de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades con el título Caracterización familiar en embarazadas adolescentes de una unidad de medicina familiar. Mi nombre es Selma Sánchez Sandoval, residente de tercer grado de medicina familiar, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como introducción, podemos mencionar que la OPS considera el embarazo en la adolescencia como un problema de salud pública a nivel internacional. Recordemos que la adolescencia es con la edad comprendida entre los 10 y los 19 años de edad, en el cual se llevan a cabo diferentes desarrollos en la persona, como es el biopsicosocial. Este embarazo, mientras se presente en este periodo de edad, pues va a repercutir de manera grave en el desarrollo de estas pacientes, lo cual va a perpetuar que se lleve a cabo la pobreza generacional, va a mermar así que esas lleguen a lograr un grado académico menor. Por lo tanto, la posibilidad de un empleo mejor pagado pues va disminuyendo. Además de que el embarazo en esos pacientes presenta un mayor riesgo de complicaciones materno-fetales. Tenemos que la madre puede llegar a presentar problemas como preeclampsia, eclampsia, partos pretérminos, desprendimientos de placenta, abortos también. En cuanto a los bebés o producto, tenemos que llegan a presentar mayores cromosomopatías y además al momento del nacimiento llegan a presentar el distrés respiratorio y de acuerdo también a lo que es la estructura pélvica de esas pacientes embarazadas, debido a que no existe esta madurez, llegan a presentar partos distóxicos, entonces llegan a causar muchas veces sufrimiento fetal. Hablando en cuanto a la epidemiología, tenemos, según la OMS, en el mundo en el 2019 existieron 21 millones de embarazos adolescentes en pacientes de 15 a 19 años de edad. En México, según el INEGI, en el 2021 se reportaron 147.279 recién nacidos en hijos de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad y 3.019 recién nacidos en adolescentes menores de 15 años. Vamos a observar que estas cifras pues, son bastante alarmantes tanto en el mundo como en México. Muy bien, hablando en cuanto a la familia, la podemos definir como un conjunto de individuos que habitan en un mismo hogar, la cual puede ser caracterizada de acuerdo a sus características demográficas, a su conformación, al desarrollo o si llegan a presentar complicaciones durante el desarrollo. La concepción en adolescentes en el estudio de la familia se puede considerar como una crisis paranormativa, que quiere decir que esto es algo no esperado dentro del desarrollo de la familia. Entendemos que existen crisis normativas, que son las esperadas, y crisis paranormativas, que son las crisis que no esperamos. Entonces, el embarazo entra en esta categoría. Además, pues llega a causar el embarazo en adolescentes en cuanto al entorno familiar repercusiones negativas que van asociadas a la funcionalidad y la dinámica familiar. En este estudio pues analizamos cómo se relaciona el embarazo adolescente o cómo se caracteriza la embarazada adolescente en cuanto a la familia. La metodología que se utilizó en el presente estudio pues, es un diseño observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. Los criterios de inclusión fueron pacientes que pertenecieran a esta unidad de medicina familiar, que tuvieran edades comprendidas entre 10 y 19 años de edad con un embarazo confirmado. La obtención de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados. Se obtuvieron resultados de las 28 pacientes con el diagnóstico de embarazo adolescente. Se analizó la funcionalidad familiar, en el que tuvimos que el 64.3% de estas pacientes pertenecían a una familia moderadamente funcional. 28.6% solamente presentaba o pertenecía a una familia funcional y el 7.1% a una familia disfuncional. Analizando las características sociodemográficas de esas pacientes, tenemos que la escolaridad predominante fue la media superior en 18 pacientes con un 64.3%. Educación básica podemos observar que son 10 pacientes, que corresponde al 35.7%. En cuanto a su ocupación, la mayoría fue empleada con un 42.9%.
y ama de casa en 25%. Son cifras un poco elevadas, ¿no? En estado civil podemos observar que la predominante fue la soltera con 42.9%, pero podemos también observar aquí que aquellas pacientes en unión libre y casadas corresponden al mayor porcentaje, ¿no? Religión católica fue la más predominante. En cuanto a las enfermedades, la mayoría de nuestros pacientes no presentaban ninguna enfermedad, solamente el 3.6% presentaba una enfermedad que era hipotiroidismo. En cuanto a adicciones, el total de nuestros pacientes negaron presentar algún tipo de adicción. En cuanto al nivel socioeconómico, podemos observar que el 71.4% pertenece al estrato 3, que corresponde a un estrato medio-bajo. Y el 25% de nuestros pacientes se consideran un estrato 4, que viene correspondiendo a un estrato obrero. Los resultados obtenidos en la tipología familiar tenemos que en cuanto a su desarrollo, la familia moderna fue la más predominante en un 67.9%, que esto significa que en la familia trabajan tanto mamá como papá. En cuanto a su demografía, pues el 100% fue urbana. En cuanto a su conformación, la más predominante fue la familia nuclear en un 53.6%, que quiere decir que en esas familias vive mamá, papá e hijos. En cuanto a sus complicaciones en el desarrollo, pues tenemos que no presentaron, la mayoría no presentó complicaciones en el desarrollo. En cambio, en aquellas familias que sí presentaron una complicación, fue la interrumpida, que quiere decir que alguno de los padres abandonó el hogar. En cuanto a los métodos de planificación familiar, aquí podemos observar algunos datos muy importantes, ¿no? De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que el 78.6% de nuestras pacientes no utilizaba un método de planificación familiar antes de la concepción. Esto hay que tomarlo muy en cuenta debido a que pues existen varias formas de divulgación en cuanto a los métodos de planificación familiar, y aún así pues las adolescentes no los utilizan. El más utilizado mencionaban que era el condón masculino. Los resultados obtenidos en la correlación entre las características sociodemográficas y familiares con el inicio de la vida sexual activa, observamos que en la funcionalidad familiar no obtuvimos un resultado significativamente estadístico, pero existe una tendencia en cuanto a la disfuncionalidad familiar, que nuestros pacientes presentan un inicio de la vida sexual activa a más temprana edad, que obtuvimos una mediana de 14 años. En cuanto al nivel socioeconómico, igual, no obtuvimos un resultado significativamente estadístico. En cuanto a las características de la tipología familiar, observamos que aquellas pacientes que vienen de una familia interrumpida iniciaron su vida sexual a los 16 años de edad. Conclusión. El presente estudio determinó que las características familiares no se relacionaron con el inicio de la vida sexual activa al obtener un valor de P mayor al 0.05. De acuerdo a los resultados que obtuvimos, la caracterización familiar de estas pacientes son modernas, nucleares, urbanas, sin complicaciones en el desarrollo, pertenecen a familias moderadamente funcionales. Y algo muy importante que destacar es que casi el 80% de nuestros pacientes no utilizaban un método de planificación familiar antes de la concepción. Por lo tanto, debemos de implementar estrategias de educación y promoción a la salud en cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos en este grupo, para poder así lograr disminuir ese alto porcentaje de pacientes embarazadas. Además, obtuvimos limitaciones en el presente estudio debido a que la literatura es un poco disminuida en cuanto que evaluara las características familiares en esas pacientes. Para mayor información, el contacto es el siguiente. Muchas gracias por su atención.